Hola, hola, buen día, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Buen día, doctor, si se le escucha. Muy bien, entonces después de la clase inaugural del día martes, ahora vamos a comenzar a avanzar entonces en materia, porque ustedes saben que esta es una materia bien larga, ¿no es verdad? Entonces es una disciplina bien larga y tenemos que poner el barco a funcionar para que lleguemos a buen término y completemos el programa. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la primer diapositiva. Ya con ustedes hablé de todo el problema de cómo va a ser la cursada, va a ser el sistema de evaluación, cuáles son las notas, eh, qué material se tiene que usar, entre ellos el texto y la guía. Ya va a haber un encargado ahí del texto y la guía que ustedes van a solicitar para adquirir ese material que es obligatorio para poder cursar la materia, ¿no? Las clases prácticas van a demorar un poco porque recién mañana vamos a tomar examen. Yo soy coordinador de la materia, vamos a tomar exámenes a los auxiliares de cátedra. Se han presentado 26, hay solamente 15 cupos, entonces mañana a las 11:30 comenzamos a tomar los exámenes para auxiliares de cátedra. Después hay que hacerle el contrato, o tiene que ir a recursos humanos. Eso puede demorar entre unas 2 o 3 semanas y recién ya se van a iniciar las clases presenciales, que son las clases prácticas. Entonces, la teoría sí ya comenzamos inmediatamente. Muy bien, entonces en ese entendido, si tienen alguna preguntita, al final de la clase la van a poder hacer. ¿Ya? Muy bien, vamos a comenzar entonces para no atrasarnos. ¿A dónde está? Aquí está. Entonces vamos a compartir la primera unidad académica. Muy bien, aquí tenemos el primer tema, que ya se lo estoy compartiendo. ¿Da para ver bien la diapositiva? Sí. Sí, bueno. Muy bien, entonces, un ratito, aquí está. Entonces comienza con este título, que es la organización funcional del cuerpo humano y control del medio interno. Entonces, la primera unidad académica se llama medio interno. Ustedes ya van a ver cuando se le distribuye el programa analítico. La primera unidad académica es medio interno. Entonces, vamos a hacer esa historiación que está aquí, las definiciones que dice que la unidad viva básica del cuerpo es la célula y cada órgano es un agregado de muchas células diferentes que se mantienen unidas mediante estructuras intercelulares de soporte. Entonces, fíjense que la unidad biológica de la vida es la célula. Ahora, la agrupación de células forma los tejidos. La agrupación de los tejidos forman los órganos. La agrupación de los órganos forman los sistemas, que es el sistema cardiovascular, el sistema gastrointestinal, riñón, hígado, pulmón, etc. ¿No? Entonces, hasta llegar a la masa del cuerpo humano completo. Entonces, fíjense que estamos partiendo de la parte más simple, que es la célula, pasando por los tejidos, después por los órganos y finalmente por los sistemas, que son la estructura básica y fundamental del cuerpo humano. Muy bien, sigamos. Aquí tenemos un cuadrito, fíjense, que dice cantidad de líquido corporal. Entonces vamos a ver en detalle la constitución del cuerpo. Es decir, el cuerpo está formado por líquido y sustancia sólida. Entonces fíjense que aquí estoy con el apuntador. El cuerpo humano, el 60% del cuerpo humano es líquido.
Aquí están ustedes viendo 60%. Y el otro 40% restante es sustancia sólida. Fíjese que aquí dice 60% de líquido. ¿Cómo está distribuido ese 60% de líquido en el cuerpo? El 20%, que sería 2/3 de ese líquido, el 20% que serían 40, o sea, de ese 60%, el 40% es el líquido intracelular, o sea que está dentro de la célula, constituye 2/3. Y el otro 20% es el líquido extracelular, que es el llamado también líquido intersticial, es donde están sumergidas las células. Muy bien, entonces hemos visto ya la distribución del 60% del líquido del cuerpo, que era 40% intracelular y 20% extracelular. De ese 20% extracelular está distribuido de la siguiente forma. El 5% es intravascular, o sea, la sangre, el plasma. Y el otro 15% es intersticial o tisular. Entonces, esa es la distribución, es decir, porcentual de la cantidad de líquido que tiene el cuerpo humano. Muy bien. Vamos a seguir avanzando entonces. Medio interno. Fíjense que, ¿qué es el medio interno? Ustedes van a escuchar mucho durante su vida de estudiante y después, sobre todo en la vida profesional, hablar mucho del medio interno. Entonces, el medio interno lo vamos a describir en este momento cuando digamos lo siguiente. Habíamos visto que el 60% del cuerpo humano era líquido. De ese 60%, 2/3 es el líquido intracelular y 1/3 es el líquido extracelular. Ahora fíjense, las células viven en el mismo medio, el líquido extracelular, por lo cual recibe el nombre de medio interno. O sea, las células están sumergidas en el líquido extracelular. Entonces, ese líquido extracelular que baña la célula se llama técnicamente en medicina medio interno. Y aquí lo tenemos. Fíjense ustedes, aquí tenemos, es decir, un corte microscópico de una parte de un tejido, donde vamos a ver, voy a poner mi apuntador para que me sigan. Aquí tenemos un vaso sanguíneo, fíjense. Aquí en amarillo tenemos un vaso linfático. Aquí tenemos en forma redondeada la célula, con su núcleo más oscuro al medio. Fíjense. Entonces, todo este líquido que baña la célula, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, etcétera, es el líquido extracelular, que es conocido como medio interno. ¿Ya? Muy bien, y a la derecha tenemos la distribución de elementos químicos en ambos espacios, tanto en el líquido extracelular, que está aquí arriba, como en el líquido intracelular, que está acá abajo. Y vamos a ver un montón de aniones y cationes. Pero esta diapositiva es bastante confusa. Entonces, generalmente yo lo que hago es traer otra diapositiva más nítida, o sea, más clara, más simple, donde ustedes van a entender perfectamente las concentraciones de elementos, tanto de elementos químicos como elementos proteicos que tienen los compartimientos de los líquidos intracelular y extracelular. Entonces, si usted me permite un ratingo, voy a ir rápidamente a buscar esa diapositiva en la serie de riñón, y ahí vamos a ver, aquí está. Entonces ya la tenía preparadita ahí, voy a compartir. Entonces fíjense, esta es la diapositiva del millón. ¿Ah? Entonces van a ver ustedes que vamos a ver cómo hacemos para distribuir esta célula. Ahí está. Bueno, ¿da para ver bien ahora? ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, fíjense que el título dice constituyentes de los líquidos extracelulares e intracelular. Entonces,
este rectángulo está dividido en 4 cuadrantes. Entonces, bien facilito se lo voy a explicar. 4 cuadrantes. Este es el cuadrante superior izquierdo, cuadrante superior derecho. Este es el cuadrante inferior izquierdo y este es el cuadrante inferior derecho. ¿Y cómo se ha hecho esa repartición? O sea, el rectángulo se lo ha dividido ya por una vertical, que es esta, al medio, y por una horizontal, que es esta, que está al medio. Entonces, esas dos líneas han diagramado los 4 cuadrantes que yo les estaba diciendo. Entonces, esto nos va a facilitar la explicación por lo siguiente. Fíjense ustedes que los 2 cuadrantes superiores, tanto el cuadrante superior izquierdo como el superior derecho, están por encima de la línea horizontal, por eso son superiores. Y está la concentración de los elementos en el líquido extracelular. Fíjense que aquí está en verde, dice extracelular. Todo lo que está en la parte superior se está refiriendo al líquido extracelular. Y todo lo que está en la parte inferior de esta línea horizontal, fíjense, se refiere al líquido intracelular que está aquí. Esa es una primera referencia. Segunda referencia es la línea vertical que pasa por el medio. Ya habíamos dicho que va a dividir la mitad del cuadrante a la izquierda y la mitad del cuadrante a la derecha, ¿no es verdad? Y fíjense entonces cómo va a quedar constituido. El cuadrante superior izquierdo, ya ahí están los cationes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Los iones con carga positiva, cationes. En el cuadrante inferior izquierdo están los aniones, ¿ya? O sea, en el cuadrante superior izquierdo están los cationes en el líquido extracelular. Y en el cuadrante inferior izquierdo están también los cationes en el líquido intracelular. Entonces, cationes en el líquido extracelular, aquí arriba, cuadrante superior izquierdo. Cationes en el líquido intracelular, aquí abajo, ya en el cuadro. Ahora, vamos a la derecha. El cuadrante superior derecho están los aniones, o sea, con carga negativa, que están en el líquido extracelular. Y abajo están los aniones, con carga negativa, por supuesto, que están en el líquido intracelular. Entonces, fíjense que ha quedado mucho más fácil de comprender. Entonces, si vamos a la explicación, vamos a decir, bueno, ¿cuáles son los cationes principales en el líquido extracelular? Están aquí, en el cuadrante superior izquierdo. Los principales cationes del líquido extracelular son el sodio, que tiene 142 miliequivalentes por litro, ¿ya? Después viene el potasio con 4,2 miliequivalentes por litro. Después viene el calcio con 1,3 miliequivalentes por litro. Ahora, vamos a ver cuál es la concentración de cationes también, pero ya en el líquido intracelular. Están aquí. Es sodio, que tiene 14 miliequivalentes por litro. Después viene el potasio con 140 miliequivalentes por litro y el magnesio con 20 miliequivalentes por litro. Entonces, ¿qué podemos inferir de este cuadro? Que el catión más voluminoso, o sea, más abundante en el medio interno, es el sodio en el líquido extracelular. Tiene 142 miliequivalentes por litro en el líquido extracelular. Y si vamos a decir cuál es el anión más abundante en el líquido extracelular, fíjense que va a ser el cloro acá con 108 miliequivalentes por litro. Ahora, si decimos cuál es el catión más abundante en el líquido en el líquido intracelular, es el potasio, con 140 miliequivalentes por litro. Entonces yo les digo, ¿cuál es el catión más abundante del medio interno? Me va a decir,
el sodio, con 142 miliequivalentes por litro. ¿Cuál es el catión más abundante en el cuerpo, en el medio interno, en el líquido intracelular? Que acá abajo va a decir el potasio, con 140 miliequivalentes por litro. Entonces, con relación a los aniones, veíamos que el más abundante en el líquido extracelular es el cloro con 108 miliequivalentes por litro. Y en el intracelular solamente tiene 4 miliequivalentes por litro. Después viene el PO4. PO4 es la fórmula de fosfato, o sea, sobre todo fósforo, pero la forma de fosfato. Y aniones inorgánicos. Tiene 140 miliequivalentes por litro en el líquido intracelular. Los fosfatos y los aniones inorgánicos. Luego viene el bicarbonato. Fíjense que el ion bicarbonato es importante. Después vamos a ver cuando veamos ya en pulmón, cuando veamos la parte de espirometría. Entonces, esta sustancia es importantísima para mantener el medio interno. El ion bicarbonato se escribe HCO3 con una carga negativa arriba. Entonces, el bicarbonato en el líquido extracelular es de 24 miliequivalentes y en el líquido intracelular es de 10 miliequivalentes. Luego vienen las proteínas. Fíjense, las proteínas son bastante abundantes. Acá hemos dicho que los aniones y cationes se nombraban en miliequivalentes por litro. Aquí las proteínas las nombramos en gramos por litro. Entonces, la proteína en el líquido extracelular constituye 1,2 gramos por litro de sangre, ¿no? Y las proteínas en el líquido intracelular constituyen 4 gramos por litro. Muy bien. Entonces, de esa forma, hemos tenido ya una idea bien más clara, fíjense, que con relación a las concentraciones de iones y cationes en la sangre. Ahora vamos a volver nuevamente a nuestra diapositiva anterior, que estábamos... Muy bien, entonces vamos a compartir aquí para volver de nuevo. ¿A dónde estábamos? Aquí. Muy bien. Muy bien, entonces esta era la diapositiva número 1, el juego de diapositiva número 1 que estamos viendo. Ahora vamos a seguir, entonces, vamos a avanzar. Ahí ya vimos eso. Aquí está homeostasis. Fíjense que en medicina existen 3 términos médicos. Ustedes saben que la medicina tiene una terminología bien técnica, ¿no es verdad? Y los términos médicos uno tiene que aprenderlos cuando es estudiante, porque después ya no lo va a aprender más cuando es profesional. Y es tremendamente vergonzoso que un médico no sepa el significado de las palabras técnicas en medicina, porque jamás va a poder entablar una charla con otro colega mejor formado y con más ilustrado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por eso es importantísimo saber la terminología médica. Hasta porque cuando se elaboran las preguntas de los exámenes, es decir, se elaboran con las preguntas técnicas. Entonces, si usted no sabe el significado de una palabra dentro de una pregunta, usted no va a entender la pregunta. Muy bien. Entonces, hay 3 palabras muy parecidas. Homeostasis, que es la que está aquí. Hematosis, que es la segunda. Y hemostasia, que es la tercera. Muy bien. ¿Qué quiere decir homeostasis? Homeostasis es una función del cuerpo que puede ser definida como el organismo. El organismo, en términos fisiológicos, mantiene constante su medio interno. ¿Qué quiere decir? El organismo tiene mecanismos para evitar que todos esos aniones, cationes, proteínas, etcétera, todas esas sustancias que están en el medio interno, es decir, fluctúe mucho, haya muchas fluctuaciones, o sea, haya fluctuaciones muy grandes durante la vida, porque eso es incompatible con la vida. Por ejemplo, si usted se levanta a las 6 de la mañana y su glicemia está en 100 miligramos por ciento, a las 11 está en 200, a las 2 de la tarde está en 500, después a las 10 de la noche está en 50.
Entonces, eso es incompatible con la vida. Entonces, el organismo, para mantener constante su medio interno, es decir, tiene mecanismos que hacen que no haya variaciones muy grandes en los elementos del medio interno. Eso es conocido como homeostasis. Segundo término, hematosis, también con H se escribe. ¿Qué quiere decir la hematosis? La hematosis se define como el intercambio alvéolo capilar. Ustedes saben que en los pulmones, en los tabiques alveolares de los pulmones, por ahí corren los vasos sanguíneos. Entonces, el momento de inspirar y expirar, es decir, durante la inspiración entra el oxígeno, ¿no?, a los pulmones, después se difunde a los vasos sanguíneos y va a oxigenar todo el organismo. Y durante la expiración sale el anhídrido carbónico de dentro del cuerpo como una sustancia de desecho y se elimina al exterior. Entonces, ese mecanismo de intercambio alvéolo capilar en los tabiques interalveolares se conoce como hematosis. Entonces, tercer término, hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? Nosotros los cirujanos siempre decimos que un buen cirujano es aquel que hace una buena hemostasia. ¿Y qué es la hemostasia? La hemostasia es el control del sangrado, el control de las hemorragias. Eso se denomina en términos médicos hemostasia. ¿Y por qué los buenos cirujanos debemos hacer? Es aquel que hace buena hemostasia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros con el bisturí vamos cortando, supongo hacer una cirugía abdominal, comenzamos por piel, tejido celular subcutáneo, después tienen los rectos anteriores del abdomen, la aponeurosis, llegamos al peritoneo, abrimos el peritoneo y entramos en la cavidad abdominal. Muy bien, dentro de todo ese proceso de diéresis o corte con el bisturí, van apareciendo vasos de distinto calibre que van sangrando. Vasos sanguíneos, o sea, llámese venas o arterias. Los vasos pequeños, con el electrocauterio, comenzamos a cauterizarlo y a cerrarlo con el propio electrocauterio y para la hemorragia. Pero los vasos de más grueso calibre tenemos que amarrarlo, ligarlo, que se llama, ya sea con material de sutura, puede ser lino, puede ser nylon, puede ser, es decir, mononylon, es decir, hay una serie de elementos quirúrgicos para ese tipo de procedimiento. Eso va a permitir que nosotros tengamos un campo operatorio limpio, que veamos bien el campo operatorio y después nos evite accidentes durante la cirugía. Porque si tenemos un campo operatorio donde sangra todo, hay mucha sangre, no se ve nada, entonces corremos el riesgo de cortar una arteria, una vena, un nervio muy importante y después que la cirugía se complique. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la homeostasis. Entonces la homeostasis era que el cuerpo mantiene la concentración constante dentro de los límites fisiológicos. El líquido extracelular se divide en intravascular e intersticial. ¿Cuál es el sistema de transporte del líquido extracelular? Primera etapa, movimiento de la sangre en el organismo por los vasos sanguíneos. Segunda etapa, movimiento de los líquidos entre los capilares sanguíneos y la célula. Entonces aquí nos está dando un pantallazo de cómo se procesa la circulación de la sangre. Entonces la sangre va a circular por los vasos sanguíneos, ¿no es verdad? A través de movimiento, ¿ya? Dentro de los vasos sanguíneos de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, plasma, etcétera, que son bombeados por el corazón y circulan por los vasos sanguíneos. En esa segunda etapa, también en los capilares sanguíneos, que ya son más finitos, va a haber también esa circulación capilar, que es parte de la homeostasis, o sea, mantenimiento constante de la concentración de los elementos del medio interno. Sigamos. Diferencia entre el líquido intracelular y extracelular. Entonces, ya habíamos visto nosotros las diferencias que había entre el líquido intracelular y extracelular. Y tenemos este cuadrito.
a raíz de eso, fíjense que acá dice, el líquido extracelular contiene grandes cantidades de cloruro, bicarbonato, posee nutrientes, el dióxido de carbono, etc. Y el líquido intracelular también otra chorrera de esas cosas. Entonces, todo esto está bien resumido y bien explicado en la diapositiva que yo le he pasado hace rato, que la saqué de mi juego de diapositivas de riñón, donde se vuelve a dar parte de este tema, y está más simple, más sencillo y más fácil de aprender. ¿Ya? Entonces, como les digo, cuando ustedes quieren saber las diferencias que hay entre el líquido extracelular e intracelular, entre cationes y aniones, tienen que ir a ese cuadro con los 4 cuadrantes, 2 superiores y 2 inferiores. Eso le va a evitar confusiones tremendas a la hora de los exámenes. Sigamos. Muy bien. Y ahora entramos a lo que se llama ingresos y pérdidas de aguas diarias. Usted sabe que ya habíamos visto que el organismo, el 60% de la concentración del organismo es líquido, ¿ya? Agua. Y el 40% es sólido. Entonces, hay un ingreso durante las 24 horas de líquido al organismo y hay una pérdida durante esas mismas 24 horas de líquido del organismo hacia afuera. Eso se conoce como, es decir, el control de agua del medio interno. O sea, el control hídrico del medio interno. ¿Ya? Y si ustedes alguna vez han entrado a una terapia intensiva, han visto ahí que hay una hoja grande donde hay todo de varias columnas, donde hay todo el control de ese paciente grave que está en terapia intensiva. Y una de las columnas dice control diario de la pérdida e ingreso de agua. ¿Ya? Entonces, ahí van a ver ustedes que las enfermeras anotan todo lo que entra, por ejemplo. Si le están poniendo suero, la cantidad de suero. Si le están poniendo plasma, la cantidad de plasma. Si le están poniendo sangre, la cantidad de sangre. Después, si le están dando líquido por alguna sonda, por ejemplo, tiene que también poner esa cantidad de líquido que está entrando por la sonda por la boca, si es que le están haciendo hidratación oral, o si le están haciendo hidratación parenteral, es decir, va también una dieta líquida por vena. Entonces ahí tienen que anotarse todo lo que entra y todo lo que sale. Porque cuando hacemos el balance hídrico, es decir, lo ideal es que coincida exactamente, cuadre exactamente el líquido que entra con el líquido que sale. ¿Por qué? Porque si entra más de lo que sale, es decir, va a haber una hiperhidratación, se va a encharcar el cuerpo y esa bomba cardíaca no va a aguantar y probablemente va a entrar en falencia, va a entrar en insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque entró más de lo que salió. Entonces se va a encharcar el cuerpo. Ahora, si es a lo contrario, si sale más de lo que entra, entonces el paciente se va a deshidratar. Por eso es que es importante mantener el control de ese medio interno a través del balance hídrico. Entonces vamos a ver algunos valores que se consideran para ver ese balance hídrico. Fíjense que aquí tenemos los datos normales de ingresos y los de egresos. Los datos normales, padrones que tenemos aquí es, por ejemplo, líquidos ingeridos. Normalmente usted, una persona normal, ingiere en las 24 horas del día alrededor de 2.100 mililitros de líquido. 2.100. Fíjense que ahí en esos 2.100 está el agua que usted toma en vaso como agua, o leche o cualquier otro líquido, y el agua que está contenido en los alimentos que usted va a ingerir. Llámese arroz, puré, carne, lo que sea, esos tienen también, cuando se metaboliza, también, es decir, liberan agua. Entonces, como líquido ingerido, entran alrededor de 2.100 mililitros. Ahora, del metabolismo,
ya del metabolismo de los alimentos, hay 200 mililitros de agua más. Entonces el total da 2.300 mililitros, es el total que es la ingestión diaria de agua, 2.300 mililitros. Ahora vamos a ver las pérdidas. Aquí dice pérdida. Ahora me voy a poner mi apuntador para que ustedes me sigan. Aquí dice pérdida. Insensibilidad por piel. Cuando a través de los poros hay una pérdida insensible de agua. Se llama pérdida insensible de agua, esa que prácticamente se evapora, llamémosle así, a través de los poros de la piel. 350 mililitros. Pérdidas insensibles pulmonares al respirar, o sea, al inspirar meter aire o al expirar botar aire, hay una pérdida insensible de agua también por los pulmones, que es de 350 mililitros. Después, por el sudor, hay una pérdida de 100 mililitros. Generalmente en un día que no está muy caluroso, que usted no está haciendo ejercicio, etcétera, en reposo, es 100 mililitros. Materia fecal, otros 100 mililitros. Por la orina, ya vamos a ver después, pero es de 1.400 mililitros. O sea, la persona normal orina alrededor de 1 litro, casi 1,5 litros. 1.400 mililitros. Entonces, si sumamos todas esas pérdidas de líquido, nos da 2.300 mililitros. Exactamente coincide con la ingestión. El total de ingresos era 2.300, aquí lo tiene. Y el total de egresos también 2.300. ¿Ah? Entonces, fíjense ustedes cómo es importante hacer el balance del equilibrio hídrico. Fíjense en el caso de al lado. Hemos visto que el primer caso, hemos visto una persona normal, que está en reposo, no está haciendo ejercicio, está tranquilo. Eso es su balance hídrico. Ahora vamos a ver qué pasa con una persona que está haciendo un ejercicio intenso y prolongado. ¿Ya? Entonces, las pérdidas, lógicamente, van a ser similares a estos 2.300 de aquel que está en reposo. Del metabolismo de los alimentos, porque se va a alimentar, es 200 mililitros nomás, que es lo que se metaboliza de los alimentos. Ahora acá está en interrogación el ingerido y está en interrogación el total, ¿ya? Porque después se va a hacer el cálculo. Pero lo que llama la atención aquí, fíjense, las pérdidas que tiene una persona que está haciendo un ejercicio intenso y prolongado en su equilibrio hídrico. Las pérdidas insensibles de piel, fíjense, se mantienen igual, 350. Aquí está 350, igual. La pérdida insensible por pulmón ya aumenta, casi al doble. Fíjense, de 350 que era en reposo, se va a 650 ya en el ejercicio prolongado. El sudor, fíjense, aquí está la gran diferencia. El sudor cuando estaba en reposo era 100 mililitros de líquido que se perdía. Aquí cuando está en ejercicio intenso, 5.000 mililitros. Imagínense, son 5 litros. ¿Ya? Materia fecal igual 100, orina 1.400. Acá fíjense que 1.400 es reposo, pero acá ya el riñón comienza a economizar líquido. Como dice, oye, acá no estamos quedando sin líquido, yo voy a tener que economizar. Entonces el riñón comienza a retener líquido y en vez de orinar 1.400, se va a orinar alrededor de 500, nomás, o sea, medio litro. En vez del 1,5 litros, que casi 1,5 litros que se orinaba en reposo, el riñón ya comienza a retener líquido. Entonces se va a 6.600 las pérdidas. Imagínense. Entonces por eso es que esos pacientes, si no ingieren líquido, con la sed va inmediatamente a tomar líquido, se hidratan bien. Es decir, si no tuvieran agua para tomar, se deshidrataría y tendría que ser internado, ¿verdad? Entonces ahí nos muestra, es decir, fehacientemente, la gran diferencia en el equilibrio hídrico entre una persona normal que está en reposo y un atleta que está haciendo ejercicios intensos. ¿Ah? Muy bien. Aquí nuevamente el dibujito ese que yo le decía que no era muy importante porque confunde un poco. Regulación del intercambio de los líquidos.
en el equilibrio osmótico entre los líquidos intracelular y extracelular. Las cantidades relativas de líquido extracelular distribuidas entre los espacios plasmáticos intersticiales están determinadas sobre todo por el equilibrio entre la fuerza hidrostática y coloidosmótica a través de las membranas capilares. La distribución de líquido entre el compartimiento intracelular y extracelular, en cambio, está determinado sobre todo por el efecto osmótico de los solutos más pequeños. Muy bien, ya más adelante vamos a ver el fenómeno de la ósmosis. Entonces vamos a ver en qué consiste la ósmosis. A eso se nos está haciendo ya referencia este cuadrito. Principios básicos de la ósmosis. Aquí está el principio básico de la ósmosis. ¿Ya? Aquí yo voy a tener que, para que ustedes me entiendan bien, nuevamente remitirme al... Voy a usar la pizarrita, porque es la única forma de que ustedes entiendan esta partecita de aquí. Y utilizar esta pizarra que es horripilante, pero es la única forma de... Entonces, aquí yo voy a dibujar un tubo en U. Un tubo, han visto esos tubos que se usan en los laboratorios, que son en U, ¿ya? De dos ramas, ¿ya? Que se comunican. Ambas ramas, la rama izquierda y la rama derecha se comunican. Entonces, fíjense que para explicar la ósmosis, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esta es la forma más simple y práctica para que ustedes entiendan. En esta rama izquierda del tubo, en U, del tubo laboratorial en U, que se llama, supóngase tenemos agua. Solamente agua pura. H2O. Agua. Y en esta otra rama tenemos cloruro de sodio, que es la sal de cocina, ¿verdad? Cloruro de sodio, NaCl, que es el cloruro de sodio. Muy bien, este tubo en U está dividido por una membrana semipermeable. Ya hay una membranita aquí que le he punteado. Entonces, aquí vamos a aprender qué es la ósmosis. Entonces, aquí va a haber entrada de un lado para otro de algún tipo de esas dos sustancias. Y vamos a ver entonces, si aquí, por ejemplo, hay cloruro de sodio, ¿qué quiere decir? Que aquí hay dos iones, el ion cloro y el ion sodio, que son los solutos. Aquí hay el líquido agua, o sea, hidrógeno y oxígeno. Muy bien, entonces fíjense que esta solución que tiene cloruro de sodio es más concentrada que esta solución que tiene solamente agua. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se definiría la ósmosis? Es decir, la ósmosis es la entrada, ¿ya?, de este líquido menos concentrado hacia el compartimiento donde está el líquido más concentrado. Entonces, fíjense ustedes que el agua va a comenzar a pasar esa membrana, hasta que diluya este cloruro de sodio, y en el momento que lo diluya y la concentración sea igual aquí en la rama derecha e igual acá a la rama izquierda, en ese momento va a parar la ósmosis. Entonces, esa es la explicación y el sentido de la ósmosis. La ósmosis, como les digo, ya lo hemos aprendido nosotros en secundaria, nos lo han enseñado en física. Yo me acuerdo cuando estudiaba todavía bachillerato, en física a uno le enseñan estos términos de ósmosis, estos fenómenos físicos, ¿no? Este pertenece a la física, ¿no? Entonces, se la puede definir entonces como la entrada de una solución menos concentrada hacia una solución más concentrada, tentando diluir esta solución más concentrada hasta que llegue un momento que se van a equilibrar, y en ese momento para el transporte de agua de un compartimiento al otro, porque ya las dos soluciones están equilibradas, es decir, químicamente, ¿no? Entonces, esa es la dirección de la ósmosis. ¿Y qué es presión osmótica? Es la presión que ejerce sobre esta membrana semipermeable
el agua para entrar de este compartimiento al otro. Entonces, así se define la presión osmótica. Entonces, la fuerza que ejerce una sustancia, en este caso líquida, el agua, para penetrar en otro compartimiento donde hay una sustancia más concentrada. Este es el sentido de la osmosis. Muy bien. Entonces, después de haber entendido ya ese concepto de ósmosis, vamos a ver, es decir, cómo se aplica ese asunto de la ósmosis, ¿no es verdad? Vamos a ver. Entonces, fíjense que ya habiendo conocido el fenómeno de la ósmosis, podemos decir de que hay sustancias que son isotónicas, o sea, que tienen una su presión osmótica es prácticamente neutra, no pasa, es decir, no hay sentido de circulación. Hay otras que son hiperosmóticas, o sea, hipertónica. Entonces, cuando una sustancia es hipertónica, lógicamente, supóngase un suero, ese es el ejemplo más característico. Hay sueros que son isotónicos, hay sueros que son hipertónicos y hay sueros que son hipotónicos. Por ejemplo, si usted a una persona le pone un suero isotónico, por ejemplo, el suero fisiológico de 0,9 miliosmoles, o sea que es la concentración de un suero fisiológico isotónico, es el más común y frecuente, o sea, usted le puede dar tranquilamente a un paciente diabético, no tiene problema porque es cloruro de sodio nomás con líquido, ¿no? Ese es un suero isotónico. Pero hay otros sueros que son hipertónicos. Entonces, si usted le mete un suero hipertónico, entonces ese medio interno, al recibir ese suero hipertónico, ¿qué va a hacer? Que el agua que está dentro de la célula salga pues a diluir ese medio interno hipertónico. Entonces las células se van deshidratando, achicharrando, o sea, como secándose, ¿ya? Y al contrario, si usted le mete un suero hipotónico, ¿qué va a hacer el suero hipotónico? Es decir, va a entrar ese líquido hipotónico del suero dentro de la célula y la va a hinchar la célula hasta reventarla, si fuera posible, si no se detiene en algún momento. Entonces, esa es la explicación entre la isotonicidad del líquido, la hipotonicidad del líquido y la isotonicidad de los sueros, ¿ya? Entonces, me voy a dar otra vez el lujito porque es importante que lo entiendan ustedes esto, porque a veces con esos dibujos medio se confunden un poquito. Yo les voy a hacer un diagramita también ahorita aquí en la... Aquí está el anterior. Entonces, supóngase, vamos a ver que esta sustancia de aquí sea isotónica. Isotónica. Entonces, la sustancia isotónica, si usted aquí está la célula, no pasa nada. Todo se mantiene igual. Ahora, si aquí, por ejemplo, usted hay una sustancia, puede ser, vamos a decir que sea el suero también, esta sustancia es hipertónica. Mierda, una desgracia con esta miércoles. Si es hipertónica. Si es hipertónica, ¿qué va a pasar? Esta tiene más concentración que la célula. Entonces, al tener más concentración que más soluto que la célula, entonces fíjense que la célula va a comenzar a achicarse, a perder líquido. ¿Por qué? Porque está saliendo todo el agua de la célula para diluir la hipertonicidad de este medio. Entonces la célula se achicharra, se deshidrata. Y si al contrario, por ejemplo, en este suero, por ejemplo, este frasco que le ponemos, es hipotónico, al ser hipotónico, ¿qué va a hacer? Entonces, es hipotónico con relación a la célula.
Entonces, si esto es hipotónico con relación a la célula, va a salir agua del medio interno, o sea, del suero este que metieron en el medio interno, y las células pues van a comenzar a agrandarse, a hacerse gigantes, enormes. Es decir, hasta que van a reventar, porque va a entrar agua, va a entrar agua, va a entrar agua, va a entrar agua, hasta que revienta la célula. Estas otras acá se van achicando, se van secando, se van deshidratando. Y estas otras de acá no pasa nada. Muy bien. Entonces, yo creo que con ese ejemplito también puede ser que hayan entendido mejor la cosa. Y de esa forma, después de todas maneras, al final, si tienen alguna dudita, me la hacen ver y seguimos preguntando. Vamos. Entonces, todo eso se refiere al cuadro que yo le he dicho. Fíjense aquí los 3 cuadritos que yo les había pintado. Entonces, en este cuadro, si es isotónica, fíjense, no pasa nada. Aquí está la célula, no pasó nada. Si es hipertónica, fíjense que la célula se va hinchando y se agranda. Si es hipertónica la solución, y si no, se achica y se revienta. Sigamos. Regulación de las funciones corporales, regulación de las concentraciones de oxígeno y CO2. Entonces, el organismo tiene algunos mecanismos que regulan las funciones. Se regula el oxígeno y se regula la concentración de CO2. Ya yo les había dicho de que todas esas funciones se llaman homeostasis. ¿Qué era la homeostasis? Era la función que tiene el organismo, la capacidad que tiene el organismo de mantener constante su medio interno. Entonces el organismo tiene mecanismos para mantener constante su oxígeno, para mantener constante su anhídrido carbónico. Debido a su extrema afinidad química por el oxígeno, no lo libera en el líquido tisular si este contiene ya mucho oxígeno. Sin embargo, si la concentración es muy baja, se libera lo suficiente para mantener una concentración tisular correcta, y a esto se llama función amortiguadora de la hemoglobina. Fíjense que todas estas funciones amortiguadoras las vamos a ver en detalle cuando veamos sangre. Pero desde acá ya un pantallazo se está refiriendo a que la sangre es un amortiguador, o sea, es una sustancia que mantiene constante la concentración de oxígeno. A través de la hemoglobina, ya vamos a ver. Cuando la sangre está circulando, sí, el pH, es decir, la concentración de oxígeno es muy baja en ese tejido donde está circulando, ahí libera la hemoglobina y normaliza la concentración de oxígeno. Ahora, si circula por otro tejido donde la concentración de oxígeno es grande, no libera la hemoglobina y de esa manera va regulando la concentración de oxígeno y de anhídrido carbónico. La presencia de una concentración de CO2 en la sangre mayor de la normal estimula el centro respiratorio, haciendo que la persona respire rápido, profundamente. Esto aumenta la eliminación de la sangre en el CO2. Entonces aquí vamos a ver a grandes rasgos de que ya vimos cómo se controlaba la concentración de oxígeno a través de la sangre, a través de la hemoglobina. Eso lo vamos a ver a detalle en el capítulo de sangre, la unidad académica de sangre. Pero ahora ya que nos los hemos nombrado aquí, ya yo le estoy dando un pantallazo. La concentración de anhídrido carbónico, ustedes van a ver que se regulariza, o sea, se normaliza, se regula para que sea constante a través de la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, si un paciente tiene mucho anhídrido carbónico en el organismo, ya está con poca saturación de oxígeno, o sea, tiene mucho anhídrido carbónico, está medio intoxicado de anhídrido carbónico, entonces, a través de un mecanismo, el pulmón aumenta la frecuencia respiratoria, la persona respira más rápidamente y de esa forma se elimina el exceso de CO2. Y al contrario, si la concentración de anhídrido carbónico es poco, es muy baja, entonces el centro respiratorio se deprime y comienza a respirar más lentamente. Usted sabe que la frecuencia respiratoria es alrededor de 12 por minuto. En el primer caso que yo le di, por ejemplo, de 12 se va a 20, 24. Aumenta la frecuencia respiratoria. Ahora, en el segundo ejemplo, por ejemplo, de 12 bajaría a 10, a 8, a 7. Entonces, disminuye la frecuencia respiratoria. Al disminuir la frecuencia respiratoria, no expulsa mucho CO2.
Entonces se ahorra CO2 y de esa forma aumenta la concentración de CO2. Muy bien. Regulación de moralidad, concentración, ya hemos visto eso. Lo hemos visto de nuevo. Regulación de la presión arterial y presión osmótica. Entonces, este cuadrito es que al final del curso ustedes van a ser capaces de explicar ya este cuadrito. Fíjense ustedes que partimos aquí de una poca ingesta de líquido. Fíjense que es un paciente que sueña con un vaso de agua, está deshidratado por alguna razón. Se fue a la lona de arena, estuvo 12 horas ahí, se quedó rojo como un camarón, sudó más de 5 litros de sudor, se le baja la presión y está con una sed tremenda y no hay dónde tomar agua. Entonces, fíjense que aquí estos son los pasos que el organismo da cuando hay esa situación. Entonces, fíjense que aquí disminuye el volumen sanguíneo y aumenta la presión osmótica, desciende la presión arterial, se secreta renina por el aparato yuxtaglomerular, que es una hormona, hay la formación de angiotensina 2, hay aumento, vasoconstricción y estimulación de la aldosterona, hay aumento y reabsorción de sodio y aumento de la presión arterial. Entonces, fíjense, después de esos 7 pasos, recién se normaliza la presión arterial y el paciente se controla, ¿ya? Y hay otro camino que acá, por ejemplo, está utilizando el sistema renina-angiotensina que ya vamos a ver, y acá con este otro mecanismo va a utilizar la hormona antidiurética y va a llegar a la misma situación de compensación y normalización de su presión y de su deshidratación, ¿ya? Entonces, esto es a grandes rasgos lo que ustedes tienen que llegar a ser capaces de interpretar. Al final ya del curso, lógicamente, para la primera clase no va a ser posible que ustedes lleguen a entender un cuadro tan complejo como este, ¿no? Pero a medida que vamos avanzando, ustedes ya van a ser capaces de interpretar todo ese tipo de patología. Muy bien, entonces hasta aquí la clase. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna